Hola, esto es la voz del fandom, y hoy te traigo un fanfic de One Piece. Las imágenes, la música y la historia, todos los derechos a sus respectivos autores. Si la historia es de tu agrado, deja tu like y suscríbete. Subiré más capítulos pronto. Gracias por escuchar. Claudio tenía una visión optimista de las futuras transformaciones en este mundo. Mirando la trayectoria de la historia, estos cambios fueron indudablemente inevitables. 8 siglos de gobierno habían acumulado una gran cantidad de contradicciones. Cuando estas tensiones ya no pudieran ser suprimidas, inevitablemente desencadenarían una reacción masiva, una reacción tan turbulenta que ningún esfuerzo humano podría detenerla. Claudio no se engañó a sí mismo pensando que era lo suficientemente poderoso como para suprimir por sí solo la ola de toda una época. Para los diversos sistemas establecidos por el gobierno mundial, lo que se pretenda cambiar en el futuro ciertamente seguirá cambiando. Sin embargo, Claudio no tenía intención de aceptar pasivamente todos estos cambios. Hubo diferentes tipos de cambios. El primero sería de abajo hacia arriba, provocado por el ejército revolucionario que Dragón establecería algún día. El choque de hierro y sangre provocaría un cambio directo en la dinastía gobernante. En ese momento, mientras que el gobierno mundial podría sobrevivir en alguna forma organizativa, sus gobernantes actuales estarían condenados. El segundo tipo de cambio sería de arriba hacia abajo. Este fue el método en que Claudio favoreció una transformación iniciada desde dentro, permitiendo que el sistema se adaptara a la era cambiante, revitalizándose así. Este era el camino hacia el que Claudio se inclinaba, y podría ser el enfoque que tomaría en el futuro. Incluso si el mundo cambia, debe ser guiado por manos divinas, murmuró Claudio suavemente. Su Alteza, Nia, de pie a su lado, lo miró confundido, sin saber cómo responder a sus crípticas palabras. Claudio sonrió, dejando a un lado el libro en su mano. No te preocupes por mí. Estaba pensando en voz alta. El plan de Claudio era claro. Tenía la intención de aprovechar el momento adecuado para iniciar una transformación de arriba hacia abajo que pudiera adaptarse al maremoto de la nueva era. Pero antes de eso, necesitaba hacer preparativos. Si quería provocar un cambio, no podía hacerlo solo, necesitaba poder, aliados que conspiraran con él. En la actualidad, Dragón parecía alguien que podría ser útil. Sin embargo, Claudio era todavía demasiado joven. Si hubiera nacido una década más o menos antes, podría haber estado mejor preparado. Por lo tanto, hasta que poseía la fuerza suficiente, no podía actuar precipitadamente o empujar a Dragón demasiado fuerte. Su enfoque tendría que ser sutil, tendría que influir gradualmente en el pensamiento de Dragón, ayudándole a comprender las ideas de Claudio, para que los dos no terminaran como enemigos. Este tipo de trabajo requería discreción en términos simples. Lavado de cerebro. Después de todo, Claudio provenía de una era de sobrecarga de información en su vida anterior. Su mente estaba llena de conocimiento, y como hombre bien educado, el lavado de cerebro de estos nativos no debería representar un desafío. Si las cosas salen como se esperaba, la mejor solución sería adaptarse a los tiempos reformando el sistema existente. De todos los sistemas posibles, una monarquía constitucional parece más apropiada, delegando poder simbólico a la gente para que sientan que tienen un interés en las cosas, mientras mantienen el poder real e invisible detrás de escena. Esa es la idea que tengo en mente. Claudio reflexionó sobre esto. Cuando las contradicciones se acumularon hasta un punto de ruptura, si uno no quería ser derrocado, se tenían que hacer concesiones. El mayor defecto del sistema actual era que el gobierno mundial ejercía demasiado poder, y los dragones celestiales estaban completamente desenfrenados, haciéndolos completamente sin ley. Para evitar el destino de ser derrocado, Claudio sintió que era necesario ceder algún poder. Sin embargo, esto solo sería un fraude. Mientras las fuerzas productivas sociales aún no hubieran alcanzado un punto de distribución equitativa de la riqueza, las divisiones de clase seguirían siendo inevitables. En este momento, estas divisiones eran simplemente demasiado deslumbrantes, con los dragones celestiales descaradamente por encima de todo lo demás. Tales contradicciones estaban destinadas a conducir al conflicto. Aunque Claudio creía temporalmente en delegar el poder, no tenía intención de desmantelar a la clase alta. Su objetivo era estabilizar su poder mediante la redistribución de la autoridad. Utilizaría la riqueza para controlar el poder discretamente después de que se reformara el sistema. En resumen, Claudio tenía la intención de utilizar la reforma constitucional como un fraude para crear un sistema pseudo-capitalista.
Exteriormente, no habría un poder obvio en exhibición, pero en realidad, todavía controlaría la verdadera riqueza del poder. En ese momento, con una mano sosteniendo la ilusión de autoridad simbólica y la otra sosteniendo el poder económico real, junto con Marine ondeando la bandera de la justicia, parecería que se habían producido cambios significativos. Pero en realidad, todavía estaría en la cima. Eso sería suficiente. Por supuesto, Claudio sabía mejor que dejar entrar a Dragón en estos pensamientos más profundos. Tuvo que envolver estas ideas en la retórica de la nueva era y hacerlas parecer progresistas. Después de todo, ¿qué es más efectivo que usar ideales elevados para manipular a otros? Este tipo de truco fue bastante fácil. Parecía grandioso, pero no era demasiado complicado, ciertamente no para Claudio. Una vez que Claudio entendió esto, se dio cuenta de que ganar la cooperación de Dragón sería su primer objetivo principal. ¿La mejor manera de hacer esto? Libros. Dragón todavía servía como vicealmirante en la Marina, lo que significa que sus puntos de vista ideológicos aún no se habían solidificado. Sus valores todavía estaban siendo moldeados, en gran parte influenciados por Garp. Eso fue perfecto. En esta etapa, antes de que Dragón descubriera completamente su camino, Claudio podía reescribir sus pensamientos usando libros que resonaban con él. Como alguien que vino de una era rica en información, Claudio tenía material más que suficiente en su cabeza para componer un libro que pudiera influir en alguien como Dragón. Pero para que este plan funcione, el contenido tenía que adaptarse a este mundo, no podía ser demasiado extravagante. Por lo tanto, Claudio hizo que Nia reuniera continuamente libros de este mundo para él, expandiendo su conocimiento y preparándose para la tarea que tenía por delante. Esto fue solo el comienzo. Primero, escribiría un trabajo simple para iluminar al dragón. Encontraría una manera de asegurarse de que Dragón tropezara con él naturalmente, despertando su curiosidad. Ese sería el primer paso. Más tarde, cuando él era lo suficientemente fuerte como para viajar libremente, Claudio atravesaría el mundo, escribiendo un libro más sustancial que podría inspirar genuinamente a Dragón. El mejor resultado sería copublicar un libro con Dragón, atándolo firmemente a estos ideales. Realmente soy astuto, TSK. Claudio se tocó la barbilla, sonriendo perversamente. Por ahora, al carecer de la fuerza para actuar abiertamente, tuvo que confiar en este enfoque cultural. Era el único camino disponible para él. Por supuesto, Claudio sabía que sin poder real, todo esto era mera charla. Si este camino tuviera éxito, sería ideal. Pero si fallaba, tendría que explorar otros medios para asegurar sus intereses. La tragedia continúa, Claudio murmuró. El primer enfoque, una transformación de arriba hacia abajo, fue el camino real que gobernaba a través de la benevolencia, iluminando a las personas y guiándolas con razón. El segundo camino, más brutal, fue la hegemonía. Si el razonamiento fallara, Claudio tendría que usar el poder crudo para hacer cumplir su voluntad. Quien intentara derrocarlo sería eliminado. Estos eran pensamientos que Claudio guardaba para sí mismo, sopesando cada opción cuidadosamente. Al final, sin embargo, todos los caminos volvieron a una conclusión. La fuerza era esencial. Con ese pensamiento, Claudio volvió al presente. Nia todavía estaba parada en silencio a su lado, esperando pacientemente. Nia, tráeme mi pluma y tinta, dijo Claudio. Nia parpadeó sorprendida. ¿Su Alteza? Ella pensó que se había centrado en las artes marciales recientemente, y ahora, de repente, quería escribir. ¿Podría estar pensando en componer un libro? Estaba momentáneamente confundida, pero al final, no importaba. Claudio era un dragón celestial. Ya sea que estuviera escribiendo o incluso quemando libros, nadie se atrevería a interrogarlo. Dejando a un lado estos pensamientos, Nia rápidamente buscó la pluma y la tinta. Claudio tomó la pluma, se detuvo por un momento y pensó para sí mismo. Si quería influir en el idealismo de Dragón, necesitaba un título que sonara grandioso. Después de unos momentos de consideración, Claudio tomó su decisión y escribió dos grandes personajes en el periódico. Derechos civiles. Pero cuando miró su letra, Claudio se congeló. Si bien las palabras mismas estaban bien, la escritura era atroz, prácticamente ilegible. Mi predecesor fue realmente inútil. Un noble que ni siquiera puede escribir correctamente, es vergonzoso, murmuró Claudio para sí mismo. Frustrado, bajó la pluma. Nia, lo haces. Yo. Nia se sorprendió. Pero Su Alteza, no estoy seguro de lo que quieres escribir. Te lo dictaré. Mi letra es demasiado horrible para mostrar a cualquiera. ¿Puedes escribir decentemente, verdad? Preguntó Claudio, sonriendo.
Nia asintió vacilante. Tenemos que aprender la caligrafía adecuada en el Ministerio del Interior. Junto con la música, el ajedrez, la pintura, etc., Claudio no se sorprendió. Como mayordomo de los dragones celestiales, tenía sentido que ella fuera altamente calificada. Después de todo, si uno de los dragones celestiales estaba de buen humor y te pedía que tocaras una melodía o pintaras algo, no podrías decir que no. De lo contrario, podrían matarte por ser inútil. Bueno, entonces puedes escribir para mí, dijo Claudio con una sonrisa. Nia se sentó en el lugar donde Claudio había desocupado. Después de escribir cuidadosamente las palabras derechos civiles, se detuvo, esperando que Claudio continuara dictando. Claudio se paró detrás de ella, su voz tranquila y medida mientras hablaba. La gente es como el agua, y el gobernante es el barco. Las dinastías pueden subir y bajar, los líderes pueden cambiar, pero la gente perdura. El agua puede soportar un barco, pero también puede volcarlo. Por lo tanto, el bienestar de la gente siempre debe ser lo primero, mientras que el gobernante sirve como su luz guía. Claudio continuó dictando en voz baja mientras Nia grababa diligentemente sus palabras. Si Claudio quería influir en el idealismo del dragón, tenía que crear esto con cuidado, combinando grandes ideales con retórica práctica. El título y el texto necesitaban sonar lo suficientemente profundo como para inspirar a alguien como Dorak. Nia, escuchando atentamente las palabras de Claudio, no pudo evitar sentir una creciente sensación de incredulidad. Inicialmente, pensó que el repentino interés de Claudio en la escritura era solo un capricho pasajero, tal vez una retórica elevada alabando la grandeza de los dragones celestiales. Pero estas palabras, cuanto más hablaba Claudio, más conmocionada se volvía Nia. Sus pensamientos, su filosofía, parecían casi radicales. Como miembro de los dragones celestiales, las ideas de Claudio acerca de que las personas son la base de la sociedad, sobre los gobernantes que necesitan adaptarse o enfrentar la ruina eran asombrosas, casi blasfemas. Sin embargo, mantuvo la compostura, continuando escribiendo, su pluma moviéndose constantemente a través del papel mientras grababa cada palabra. El gran y opulento palacio en el que residía Claudio fue originalmente llamado el Palacio del Rey, pero encontró el nombre demasiado ostentoso. Claudio creía que hasta que lograra cierto grado de éxito, era mejor mantener un perfil bajo. No quería atraer la atención indebida de los 5 ancianos o, peor aún, Inu, a quien nunca había visto pero sabía que tenía un gran poder. Entonces, cambió el nombre del Palacio del Rey a Palacio de Claudio. Claudio sabía bien que había tomado prestado el nombre de los emperadores de su vida pasada. Por supuesto, el diseño y el estilo del palacio seguían siendo inconsistentes con el nombre. Pero por ahora, esto sería suficiente. Una vez que tuviera más poder, podría hacer los ajustes necesarios. En el patio del palacio, Claudio agarró una espada de madera, balanceándola repetidamente en movimientos poderosos y simples. Después de 3 meses de recuperación y entrenamiento, su cuerpo había sufrido cambios notables. Sin las cargas de la comida o la bebida, y con acceso a los mejores lujos, combinados con el ejercicio regular, Claudio se estaba convirtiendo en una figura sorprendente. Su físico había mejorado tanto que cada pocos días, se veía notablemente diferente. La apariencia suave y gordita que una vez tuvo ahora se había ido. Su cuerpo había regresado a un estado saludable y musculoso, con los brazos y la cintura bien definidos. Su parte superior del cuerpo estaba desnuda, y su piel, bien cuidada, brillaba bajo el sol, luciendo casi translúcida sin una cicatriz a la vista. Su largo y pálido cabello rubio revoloteaba en el viento. Una vez, Claudio tenía una apariencia un tanto sórdida, pero ahora, sus cejas afiladas y rasgos guapos marcaron una transformación dramática. Entre los dragones celestiales, su buena apariencia era rara. Más de 20,000 columpios, y su alteza sigue siendo tan constante como siempre, sin un toque de temblor. Realmente tiene un regalo para esto. ¿Podría realmente convertirse en un gran espadachín?, murmuró un hombre corpulento de mediana edad cerca. Llevaba un collar de esclavo alrededor del cuello y vio el entrenamiento de Claudio con asombro. Este hombre había sido una vez un reconocido espadachín en el mar antes de ser capturado y esclavizado. Claudio lo había descubierto entre los esclavos e inmediatamente lo contrató como su instructor de kendo. La tarea del hombre no era enseñarle a Claudio ninguna habilidad particularmente avanzada, su papel era simplemente guiar la práctica de lo básico.
Claudio le había prometido la libertad una vez que logró el dominio en Kendo, una perspectiva que emocionó tanto al hombre que estaba ansioso por impartir todo lo que sabía a Claudio lo más rápido posible, con la esperanza de dejar Mariejois más temprano que tarde. Los conceptos básicos de Kendo no eran muy diferentes de lo que Claudio había imaginado. El primer paso fue dominar los columpios de espada, asegurando que la hoja se moviera exactamente donde pretendías. Si no pudieras controlar la dirección de la espada, ¿cómo podrías esperar cortar a un oponente? Si bien es simple, este entrenamiento podría volverse monótono. Afortunadamente, Claudio tenía mucho tiempo en sus manos. Su rutina diaria se equilibró después de la práctica de la espada, se centró en el entrenamiento físico utilizando los métodos dejados por el almirante Zephyr. Por las tardes, estudió sus habilidades de fruta del diablo. Y por las tardes, dictó sus pensamientos y planes, con Mia grabándolos. Con todo, Claudio vivió una vida muy satisfactoria, incluso si rara vez abandonaba el palacio. Nunca sintió como si estuviera perdiendo el tiempo. Mia, de pie cerca, escuchó las palabras del espadachín con un sentido de orgullo. ¿Quién crees que es Su Alteza Claudio? Si quiere convertirse en un gran espadachín, tendrá éxito. No hay duda al respecto. Después de jactarse de Claudio, miró su figura cincelada, sus mejillas sonrojándose ligeramente. Los dragones celestiales generalmente mantenían múltiples esposas, o incluso más. Ya sea que los necesitaran o no, se esperaba que las esposas se mantuvieran en el palacio. En el pasado, Claudio había hecho lo mismo, manteniendo a varias mujeres en su palacio. Sin embargo, después de regresar del Nuevo Mundo, había enviado a todas esas desafortunadas mujeres, y hasta ahora, no parecía que se hubiera interesado por ese tipo de cosas. Al menos, Mia no había escuchado ningún rumor de que las criadas se colaran en su cama por la noche. Esto desconcertó a Mia. ¿Podría ser que Claudio había sufrido alguna lesión oculta durante su tiempo fuera? Por supuesto, ella no se atrevió a expresar tales pensamientos. A pesar de que ahora estaba bastante cerca de Claudio, ciertas preguntas estaban fuera de los límites. Si Claudio hubiera sabido lo que Mia estaba pensando, probablemente se habría reído. Su predecesor había mantenido un harén de esposas, pero habían sido más ornamentales que cualquier otra cosa. Siendo solo un niño mimado y regordete en ese momento, el ex Claudio no sabía qué hacer con ellos. Pero debido a que otros dragones celestiales tenían esposas, él había seguido su ejemplo, entregándose a la práctica. Después de su regreso, con su nueva alma ocupando este cuerpo, Claudio no había sentido más que disgusto al ver a esas mujeres. Sintiéndose culpable por cómo habían sido tratados, los había enviado lejos, permitiéndoles regresar a sus hogares. Fue una de las pocas buenas acciones que pudo contar. Ahora, la vida de Claudio era satisfactoria. Se centró en mejorar su fuerza para prepararse para el futuro turbulento. No tenía tiempo para distracciones sin sentido. También era muy consciente de su edad, aún demasiado joven para arriesgarse a dañar su cuerpo por la sobreindulación. Es mejor evitar esas tentaciones ahora, de modo que cuando alcanzara su mejor momento, no enfrentaría el declive físico. Claudio había escuchado historias de dragones celestiales de entre 30 y 40 años que habían recurrido a un comportamiento cada vez más perverso. Habían abierto demasiado pronto, sin moderación, y la descomposición resultante de sus cuerpos los había llevado a un ciclo de violencia y depravación. Claudio planeaba evitar ese destino. Una vez que había madurado completamente, podía encontrar una belleza adecuada y disfrutar de la vida al máximo. Además, con la hora cero incrustada dentro de su cuerpo, los placeres de la vida serían infinitos. No había necesidad de apresurarse. Mientras Claudio continuaba practicando sus columpios de espada, y Mia se perdió en sus propios pensamientos, una voz fuerte y arrogante resonó desde la entrada del patio. Han pasado 3 meses. Mi primo está supuestamente postrado en cama, pero aquí lo veo practicando sus habilidades con la espada. Pensé que estabas enfermo. Sal aquí antes de que tenga que matar a alguien. Claudio se detuvo a mitad del columpio, sonrió impotente y miró hacia la puerta. Efectivamente, hurgando con sus gafas de sol naranjas y su cabello rubio corto, no era otro que Don Quijote do Flamingo, su primo más joven. Algunos sirvientes siguieron detrás de él. Do Flamingo no lo había visitado en mucho tiempo. En el momento en que vio a Claudio, exclamó: «Primo, ¿te has vuelto más alto?». Claudio se rió entre dientes, lanzando su espada de madera al suelo. Se acercó a Mia, cogió una toalla y comenzó a limpiar el sudor de su cuerpo. Con una sonrisa, miró a Do Flamingo y dijo: «Todavía estoy creciendo, Dofi. Me haré más alto todavía».
¿Realmente? Doflamingo inclinó la cabeza ligeramente, pero rápidamente siguió adelante. Agarró a Claudio por el cinturón y dijo, primo, dejaré a Mariejois en unos días. ¿Quién sabe cuándo podré salir contigo otra vez? Has estado descansando lo suficiente. Deberías salir conmigo. Escuché que hay un esclavo gigante en la arena hoy. Han establecido algunas bestias feroces para luchar contra él. Debería ser divertido de ver. Tienes que venir conmigo. Claudio hizo una pausa por un momento, luego preguntó, ¿te vas en unos días? Sí, mi padre dice que nos dirigiremos a North Blue el próximo lunes. Mucha gente nos llama traidores o algo así. Realmente no lo entiendo, pero como es idea de mi padre, estoy seguro de que estará bien, respondió Doflamingo, despreocupadamente. Claudio permaneció en silencio por un momento. Tenía una buena relación con Doflamingo, y aunque no podía detener la caída de su familia, todavía podía apoyar a Doflamingo en secreto. Con el tiempo, incluso podría ser posible preparar a Doflamingo en un aliado útil, tal vez incluso una mano oscura trabajando en las sombras para él. Con eso en mente, Claudio le dio unas palmaditas a Doflamingo en el hombro. No te preocupes, Dofi. Eres mi primo, y pase lo que pase, si te encuentras con problemas, solo ven a mí. Haré todo lo que pueda para ayudarte. Lo sabía. Primo, eres el único que siempre me ha apoyado. Mientras que otros me ven como un traidor, tú me ves como una familia, dijo Doflamingo con una sonrisa. Por supuesto. Eres mi hermano, respondió Claudio casualmente. Entonces, como mi hermano, tienes que venir a la arena conmigo hoy, insistió Doflamingo, llevando a Claudio. Lo sé, lo sé. Dame un momento para cambiar, Claudio agitó su mano, riendo. Con la ayuda de Nia, Claudio se vistió rápidamente, aunque ni él ni Doflamingo llevaban el típico atuendo del dragón celestial, sin ridículas capuchas de burbujas o túnicas blancas que fluían. Salieron como estaban, y cualquiera que no estuviera familiarizado con ellos podría no haberlos reconocido como dragones celestiales. Afortunadamente, el gran grupo de sirvientes que los seguían marcó su noble estatus. Después de todo, nadie más que los dragones celestiales se atrevería a desfilar alrededor de Mariejois con tanto desprecio por el decoro. Mientras caminaban, Doflamingo continuó hablando con Claudio. Como me voy pronto, no puedo llevar a mis esclavos conmigo. ¿Por qué no te los doy todos, primo? Todavía tengo 2 esclavos sirena que me costaron una gran fortuna en el mercado de esclavos. ¿Mermaidas? Claudio levantó una ceja, luego sonrió. Bueno, muchas gracias, Dofi. El predecesor de Claudio había tenido muchos esclavos, pero habían sido más para el espectáculo que para cualquier uso real. La mayoría fueron tratados como monturas, un pasatiempo típico para los derrochadores dragones celestiales. Pero desde que regresó, Claudio había encontrado tales prácticas desagradables. Ya se había librado de los inútiles, ya sea vendiéndolos o pasándolos a los sirvientes. Después de todo, aunque todavía mantenía el orgullo de un dragón celestial, no tenía interés en disfrutar de una crueldad sin sentido. Ahora, solo unos pocos esclavos permanecían en su casa, aquellos con habilidades prácticas, como el espadachín que lo entrenó. Con Doflamingo ofreciendo a las sirenas, Claudio pensó que era mejor tomarlas bajo su protección que dejarlas caer en manos de otros dragones celestiales depravados. Al menos con él, no sufrirían el mismo destino. Gracias por escuchar.